En el corazón de Grisalia, una ciudad donde el incesante tic-tac de los relojes se fundía con la melancólica niebla que serpenteaba por sus calles empedradas, residía Baltasar. No era un hombre cualquiera. Era, con una certeza inquebrantable, el juguetero más célebre del orbe, una leyenda viviente cuya maestría y desbordante imaginación habían insuflado alma a los anhelos de innumerables infantes. Su edificación, el Sueño Dorado, trascendía la mera condición de tienda. Era un majestuoso monumento de 3 pisos dedicado a la fantasía, un diminuto universo de prodigios donde la magia danzaba en cada recoveco. Allí, trenes en miniatura exhalaban volutas de dulce humo con aroma a caramelo, delicadas muñecas de porcelana entonaban cristalinas arias de ópera, y osos de peluche, con sus miradas rebosantes de ternura, declamaban poemas con una elocuencia sorprendente. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Baltasar era, en esencia, un genio. Sus manos atesoraban la destreza de un artesano consumado y la visión de un soñador empedernido. Sin embargo, su resplandor intelectual venía aderezado con una agenda inquebrantable y, si se permitía la honestidad, con un temperamento algo hosco. Sus días se consumían recluido en el ático de su taller, un santuario de creatividad donde el aire se impregnaba del sutil aroma a virutas de madera, los intensos vapores de los barnices y el eco incesante de sus órdenes. Más rápido, clamaba a sus aprendices, su voz resonando con impaciencia. Ese azul no es lo suficientemente brillante. El mecanismo del pájaro cantor está desafinado. Cada minúsculo detalle, cada matiz imperceptible debía rozar la perfección. Su existencia pública reflejaba fielmente el éxito de su arte, una imponente mansión enclavada en la colina, desde donde dominaba la extensión de Grisalia, un carruaje de exquisita elegancia, arrastrado por briosos caballos de pelaje níveo, y banquetes suntuosos servidos en vajillas de porcelana fina que refulgían bajo el centelleo de los candelabros. Lo poseía todo, cada bien material que el deseo pudiera concebir, salvo una única y elusiva posesión: el tiempo. No hallaba resquicio en su apretada agenda para los sencillos placeres de la vida. Pasear por el parque y sentir la caricia del rocío matutino, intercambiar palabras amables con el panadero del barrio, o detenerse a escuchar las risas contagiosas y las exclamaciones de asombro de los niños que se agolpaban frente a su escaparate, con las narices pegadas al cristal. Sentía un inmenso orgullo por el Sueño Dorado. Sí, pero la tienda, que en un principio fue su creación más preciada, se había transmutado en su tirana, su dueña implacable. En su incansable búsqueda de la perfección y el éxito, Baltasar había extraviado la razón primordial que lo había impulsado a fabricar juguetes: la pura y desinteresada dicha de contemplar una sonrisa iluminar el rostro de un niño. Una noche, cuando el invierno mordía con una ferocidad inusual y el viento aullaba como un espíritu errante, una tragedia inesperada se abatió sobre él. Una brasa rebelde escapó de la chimenea del taller de Baltasar, una chispa diminuta que, al entrar en contacto con las virutas de madera seca y los vapores inflamables de las pinturas, desató un infierno en cuestión de segundos. El fuego, voraz e implacable, consumió el Sueño Dorado. Baltasar, despertado por el crepitar de las llamas y el denso humo que sofocaba el aire, apenas logró escapar con vida, ataviado únicamente con su camisón y sus zapatillas. La viva imagen de la vulnerabilidad más extrema. Al amanecer del día siguiente, bajo un cielo gris que parecía derramar lágrimas al unísono con él, Baltasar se encontró de pie frente a las ruinas humeantes de lo que había sido su existencia, su imperio. Todo se había desvanecido en la nada. Los trenes de caramelo, las muñecas que cantaban melodías etéreas, los osos que recitaban poemas. Todo se había reducido a cenizas, a un recuerdo fantasmagórico de grandiosidad. Y, en un cruel giro del destino, la negligencia inherente a su prisa habitual se reveló devastadora. Al no haber asegurado la tienda, siempre estaba demasiado ocupado para tales trámites. Perdió también su majestuosa mansión en la colina y su elegante carruaje. Baltasar, el antaño gran juguetero, lo había perdido absolutamente todo, hasta el último vestigio de su opulencia. Solo le quedó una pequeña caja de herramientas, milagrosamente rescatada de entre los escombros por uno de sus leales aprendices, y unas cuantas monedas raquíticas que tintineaban en su bolsillo vacío.
Sin un lugar al que llamar hogar, buscó refugio en un diminuto cuarto en el ático de la panadería de la señora Amalia, una mujer de corazón bondadoso cuyo pan recién horneado desprendía un aroma reconfortante que a Baltasar le recordaba a un hogar que nunca había tenido verdaderamente, un calor que nunca había sentido. Los primeros meses se convirtieron en un tormento de amargura y resentimiento que corroía su alma. Baltasar se sentaba en un banco del parque, su barba desaliñada y su ropa gastada reflejando con crudeza su nueva y desoladora realidad, observando a la gente con una mezcla lacerante de enfado y envidia. Extrañaba la delicadeza de sus platos de porcelana, el respeto reverencial que su nombre inspiraba en Grisalia, la admiración que le profesaban sus conciudadanos. Un día, mientras se hundía en sus lúgubres pensamientos en el banco solitario del parque, un niño pequeño, con ojos curiosos que brillaban con una inocencia desarmante, se le acercó. Su nombre era Mateo. Mateo no tenía la menor idea de que aquel hombre triste y desaliñado era el legendario Baltasar. Solo veía a un anciano sumido en la más profunda melancolía. El niño jugaba con un trozo de madera sin forma, su imaginación transformándolo en un barco que surcaba mares invisibles, poblados de criaturas fantásticas. «No flota muy bien», murmuró Mateo para sí mismo, pero su voz, aunque baja, fue lo suficientemente audible para que Baltasar la escuchara, despertando algo en su interior. Algo se removió dentro de Baltasar, una chispa dormida de su antiguo yo juguetero, que parecía haber permanecido oculta bajo capas de tristeza y desilusión. Con un gruñido casi imperceptible, extrajo un pequeño y afilado cuchillo de su caja de herramientas. «Dámelo, niño», dijo con voz áspera, intentando infundir en sus palabras una autoridad que no sentía en lo más mínimo, una reminiscencia de su antiguo carácter. Tomó el trozo de madera. Sus manos, que habían permanecido ociosas y sin propósito durante meses, cobraron una vida sorprendente, como si recordaran un arte olvidado. Con una destreza casi olvidada, tallaron una proa afilada que cortaría las olas imaginarias. Ahuecaron una cubierta para una tripulación invisible y suavizaron los bordes ásperos que antes impedían su flotación. En apenas 10 minutos que parecieron un soplo, el tosco trozo de madera se había transformado, como por arte de magia, en un barco pequeño y perfectamente equilibrado, una obra de arte en miniatura. Mateo abrió los ojos como platos, su rostro infantil iluminado por el asombro más puro, una alegría contagiosa. «¡Es mágico!», exclamó, y salió corriendo con una energía desbordante hacia la fuente del parque para probar su nuevo y preciado tesoro. El barco flotó, grácil y orgulloso, sobre la superficie del agua, meciéndose suavemente, una visión que llenó de luz el corazón de Baltasar. Baltasar sintió algo extraño, una calidez tenue que se extendía lentamente por su pecho, una sensación que no había experimentado en años, quizás décadas. No era el orgullo vanidoso de antaño, ese que le inflaba el ego y lo distanciaba de los demás, sino una emoción más pura, más profunda. Era la alegría, la verdadera y sencilla alegría de haber hecho feliz a un niño. Al día siguiente, Mateo regresó, esta vez acompañado por 2 de sus amigos, sus ojos brillando con la misma expectativa infantil. «El hombre mágico puede hacer cosas», les dijo con entusiasmo, señalando a Baltasar con un dedo tembloroso de emoción. Una niña, Lía, con la mirada expectante y llena de curiosidad, le ofreció a Baltasar una rama caída, un simple trozo de madera sin forma. «¿Puedes hacerme un pájaro?», preguntó con una esperanza inocente. Con la voz apenas un susurro. «Dale like, suscríbete y comparte». Baltasar suspiró, un suspiro que ya no era de fastidio ni de resignación amarga, sino de una resignación que rozaba la complacencia, un indicio de que su corazón comenzaba a ablandarse, y se puso manos a la obra con una renovada dedicación. De la ramita, con paciencia infinita y una habilidad que emergía de las profundidades de su ser, talló un pequeño gorrión con alas diminutas y ojos curiosos. La niña aplaudió con deleite, sus pequeñas manos chocando con fervor, y en un gesto espontáneo le dio un beso en su mejilla áspera, una caricia que penetró hasta lo más hondo del alma de Baltasar. Pronto, el banco de Baltasar en el parque se convirtió en un punto de encuentro ineludible, un pequeño santuario de la imaginación donde los sueños tomaban forma.
Los niños le traían tesoros de la naturaleza. Trozos de madera de formas caprichosas que la brisa había moldeado, piñas caídas con sus escamas perfectas y bellotas brillantes que prometían 1000 historias. Y él, con sus viejas herramientas que parecían haber recobrado su magia intrínseca, tallaba con una devoción renovada. Creaba peonzas perfectas de bellotas que giraban sin cesar en un ballet hipnótico, pequeños venados con ramitas secas que evocaban la gracia silente de los animales del bosque, y silbatos melodiosos, hechos con cañas huecas, que llenaban el aire con sus dulces cantos. No eran juguetes complicados como los de El Sueño Dorado, carecían de los intrincados mecanismos que animaban a sus predecesores. No cantaban ópera con voces de cristal ni echaban humo con aroma a caramelo. Eran juguetes simples, nacidos de la madera del parque, con la imperfección de lo natural, pero poseían algo que sus carísimas creaciones habían perdido hacía mucho tiempo: un corazón, un alma, una esencia de pura alegría. La señora Amalia, desde la ventana de su panadería, observaba con discreta curiosidad la transformación silenciosa pero profunda de Baltasar. Una tarde, con el sol teñiendo de oro las calles, le llevó un panecillo caliente, su aroma dulce llenando el aire con una promesa de consuelo. Hacía tiempo que no veía a los niños tan felices, señor Baltasar, y a usted. Hacía tiempo que no lo veía sonreír, comentó con una amabilidad genuina que le llegó al alma. Baltasar se dio cuenta con una revelación que le caló hondo, de que era verdad. Sus labios, antes fruncidos en un ceño constante de preocupación y enfado, se curvaban ahora en una sonrisa que alcanzaba sus ojos, una sonrisa que reflejaba una paz interior que nunca antes había conocido. Poco a poco comenzó a vender sus pequeños juguetes de madera en el mercado local, un humilde puesto entre la algarabía de la gente. No ganaba una fortuna, apenas lo suficiente para cubrir el alquiler de su humilde cuarto y comprar comida, lo esencial para subsistir. Pero su vida había cambiado. Se había enriquecido de una manera que el oro nunca pudo lograr, de una manera que trascendía lo material. Se despertaba cada mañana con el reconfortante olor del pan recién hecho de Amalia, una fragancia que le prometía un nuevo comienzo. Pasaba las mañanas en el parque, con las manos ocupadas tallando, mientras las risas y los gritos de alegría de los niños llenaban el aire a su alrededor, una melodía que le alegraba el corazón. Por las tardes, encontraba un placer inesperado en las conversaciones sencillas y sinceras con el zapatero, o en una partida de damas con el cartero, un juego que le permitía desconectar de las preocupaciones. Descubrió que el pan de Amalia, comido en un banco de madera bajo el sol cálido, sabía infinitamente mejor que todos los opulentos banquetes que había devorado en sus relucientes platos de porcelana. Descubrió que la risa sincera de Mateo, ese sonido puro y contagioso, valía más que todos los trenes de caramelo que jamás había fabricado, más que todo el oro del mundo. Había perdido una fortuna material, sí, pero había ganado algo inmensamente más valioso: tiempo para vivir, para sentir, para ser. Había perdido una mansión grandiosa que solo albergaba su soledad, pero había encontrado una comunidad que lo abrazaba con calidez y aceptación. Había perdido su reputación como el gran juguetero, ese título que lo había encadenado a una existencia vacía, pero había descubierto la alegría profunda y genuina de ser simplemente Baltasar, el que hace pájaros de madera, un hombre con un propósito renovado. Un día, un hombre rico de la ciudad, con el porte altivo de quien ostenta poder y fortuna, se acercó a su humilde puesto en el mercado, su mirada escrutando con desdén los simples juguetes de madera. «Baltasar, ¿es usted? He oído que estaba arruinado», exclamó el hombre con un tono de condescendencia que contrastaba con la nueva paz de Baltasar. «Quiero ayudarle. Le daré el dinero para abrir una nueva tienda, más grande que El Sueño Dorado, con mecanismos aún más complejos, más sofisticados». Un año después de perderlo todo, Baltasar rechazó una oferta de fortuna, eligiendo la compañía de Mateo, Lía y la señora Amalia. Su sonrisa serena revelaba una plenitud recién descubierta. Al guardar su cuchillo, afirmó: «No estoy arruinado, soy increíblemente rico». El hombre rico se fue, perplejo. Baltasar recogió sus pertenencias y sintió el sol. Una caricia vital. Había perdido su tienda, oro, orgullo y prisa, solo para llenar sus manos con tiempo, amistad, sencillez y alegría. Perdió un imperio de juguetes, pero se encontró a sí mismo, renacido y feliz, por primera vez en su vida. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.